Hi, this is Monica from El Blog para Aprender Inglés and its Academy EPI. Today we're going to talk about to be used to doing something. Acostumbrarse a hacer algo, okay? Last class we talked about used to. Es muy importante que veas la diferencia entre used to be used to, or to get used to something. Okay, last class we said that used to was to talk about something that you did and you don't do anymore. Okay, used to, la estructura con sujeto used to y verbo en infinitivo es para hablar de algo que ya no haces, que antes hacías y ya no haces. Ahora, en esta clase no vamos a hablar de eso, sino de sujeto, verbo to be conjugado y luego used to, gerundio o verbo terminado en ing. Es otra estructura y significa acostumbrarse. For example, I am used to teaching. Yo estoy acostumbrado o acostumbrada a enseñar. ¿Ves la estructura? El sujeto, el verbo to be, muy importante, conjugado en presente, luego used to, y luego detrás de used to tenemos el verbo en gerundio. I am used to working here. Estoy acostumbrado a trabajar aquí. Okay? See, if I want to ask a question, then I have to follow the same pattern that we follow in the verb to be. Si quiero hacer una pregunta, seguimos la misma estructura, el mismo patrón que seguimos con el verbo to be. Okay. Are you used to living in London? ¿Estás acostumbrado a vivir en Londres? ¿Y cómo contesto? Puedo decir simplemente con el verbo to be, ya no pongo nada más. Yes, I am. No, I'm not. I'm not. Perdón, no, I'm not. Ya está. Okay, so, are you used to living in London? ¿Estás acostumbrado a vivir en Londres? Yes, I am, or no, I am not. Okay, esa es la forma de contestar. ¿Cómo niego? Pues lo acabo de decir. I am not used to doing this kind of work, for example. No estoy acostumbrado a hacer este tipo de trabajo. Okay, you see the difference? Que tengo el verbo to be delante de used to. Esa es la diferencia con la otra estructura, ¿ok? Y luego, puedo también utilizar get. En este caso, como he indicado en otras ocasiones, get me sirve para indicar el proceso de, por ejemplo, I am getting used to working here. Me estoy acostumbrando, diríamos en español. Si lo hago solo con el verbo to be, I am used to, estoy acostumbrado. Si pongo get, entonces es I am getting used to living in London. Por ejemplo, me estoy acostumbrando a vivir en Londres. ¿Ok? Es el proceso de acostumbrarse. Y el otro, con el verbo to be, es un estado. ¿Ok? I am used to living here. I am getting used to living here. Okay, you see the difference? Uno es el proceso, el otro es un estado. Okay, and that's it. It's very easy. Bye bye.